Bienvenidos a un nuevo vídeo de Traders Business School. En este vídeo de la lanzadera profesional vamos a ver la práctica del volumen de referencia. Vamos a ver qué es el volumen de negociación, qué es el volumen de referencia, cómo marcar el volumen de referencia y vamos a ver las diferencias que hay entre el volumen del gráfico de análisis y el volumen del gráfico de disparo. Vamos a empezar por el volumen de negociación. El volumen es una medida de la cantidad de transacciones que se realizan en un tiempo determinado. El volumen es un indicador clave para ver la actividad del mercado. En TBS, tanto el volumen como la volatilidad son los dos indicadores más importantes en la operativa. Cuando insertamos el indicador de volumen, las barras del indicador tienen dos colores. La vela de volumen de color verde significa que el volumen de la barra actual supera el volumen de la barra anterior. No significa que el color verde indique que el mercado es alcista, ni significa que cuando aparezca el color rojo nos indique que el mercado es bajista. Vamos a ver cómo marcar el volumen de referencia y cómo interpretarlo. Vamos a ver qué es el volumen de referencia y cómo interpretarlo. Como hemos dicho, el volumen de referencia es aquel volumen que vamos a utilizar para filtrar y decidir qué volumen es significativo y qué volumen no es significativo. Este volumen debemos de marcarlo tanto en el gráfico de análisis como en el gráfico de disparo, debido a que el nivel de volumen en distintos time frames es diferente. Vamos a verlo con un ejemplo paso a paso. En el gráfico de 30 minutos, cada barra de volumen representa la cantidad de transacciones que se han realizado en un valor durante 30 minutos. De igual forma, en el gráfico de 5 minutos nos indica que cada barra de volumen en el gráfico de 5 minutos representa la cantidad de transacciones que se han realizado en un valor durante 5 minutos. En 30 minutos, en un día operativo, hay 48 velas de volumen de 30 minutos. Una barra de volumen de 30 minutos está compuesta por 6 barras de volumen de 5 minutos. En un día existen 288 barras de volumen de 5 minutos. Por tanto, debemos de representar en el gráfico de análisis y en el gráfico de disparo el volumen de referencia, puesto que no tienen el mismo nivel. Vamos a verlo con un ejemplo práctico en el broker para que sea más visual a la hora de entenderlo. Si nos fijamos en el gráfico de 5 minutos, tenemos aquí 12 velas de 5 minutos. En el gráfico de 30 minutos tendremos 2 velas de 30 minutos. Puesto que una vela de 30 minutos son 6 velas de 5 minutos. El volumen de referencia es la media que vamos a utilizar para filtrar el volumen. Si nos fijamos, la media del volumen del de 5 minutos es diferente al de 30 minutos. ¿Por qué? Porque en este caso hay más velas con un valor menor y en este caso hay menos velas con un valor mayor, porque es el sumatorio de todas estas. Vamos a ver cómo marcar el volumen de referencia y a continuación vemos un ejemplo práctico para marcar el volumen de referencia en el gráfico de 30 minutos y en el gráfico de 5 minutos. Para filtrar el volumen utilizaremos el volumen de referencia. Este volumen nos va a indicar si el volumen de negociación existente es elevado, medio o bajo. Para ello vamos a utilizar la media de cada barra de volumen dentro del horario de la sesión europea y de la sesión americana para los últimos 3 días. ¿Por qué utilizamos este periodo y estas sesiones? Porque es cuando el volumen aumenta, debido a que existe una mayor transacción de operaciones en esas horas. A las 9 de la mañana, hora europea, abre el mercado europeo. Hasta las 11:30, 12 de la mañana, el volumen es significativo. Es decir, existe volumen para que podamos operar. La siguiente sesión será la sesión americana, que comienza a las 3:30 hasta las 6:30 de la tarde, hora española. Dentro de esas horas vamos a ver cuál es la media del volumen para filtrarlo y saber si es un volumen significativo o es un volumen bajo. Como podemos ver en la esquina superior izquierda de cada gráfico, lo tenemos aquí, este gráfico es el gráfico de 30 minutos. Lo podemos ver en esta parte de aquí, 30 minutos. Este indicador es un indicador propio de TBS, donde se calcula la media de los 3 últimos días para las sesiones americana y europea para poder filtrar el volumen. Si os fijáis, tenemos dos valores, uno que es el valor del volumen de referencia en el gráfico de 30 minutos y el 50% de ese valor. Tenemos el volumen de referencia en el gráfico de 30 minutos, lo tenemos aquí, es 876. Por tanto, la mitad de este valor será 438. Lo representamos aquí y podemos filtrar el volumen, es elevado para cada zona horaria y por tanto podemos realizar entradas o no. Lo que hemos comentado lo podemos ver aquí, que al insertar el indicador TBS nos va a aparecer 4 valores. 2 valores para el gráfico de 30 minutos y 2 valores para el gráfico de 5. Lo que tenemos que hacer es representar estos valores aquí para poder filtrar el volumen.
Vamos a ver un ejemplo en nuestro broker para entenderlo mejor. Vamos a abrir un gráfico, por ejemplo el euro-dólar. Vamos a insertar la plantilla de Market Profile y vamos a insertar el volumen. Este volumen es el que nos va a indicar cuál es el volumen de referencia para el gráfico de 30 y de 5 minutos. Insertamos y vamos a verlo aquí. Vamos a poner el gráfico de 30, vamos a representarlo y vamos a representar el gráfico de 5. Como podemos ver aquí, tenemos el volumen de referencia para el gráfico de 5 minutos, el volumen, la mitad del volumen de referencia para el gráfico de 5 minutos, el volumen de referencia para el gráfico de 30 minutos y la mitad del volumen del gráfico de 30 minutos. Pues bien, para poder representarlo, lo que tenemos que hacer es insertar una línea horizontal en esta parte de aquí. Seleccionamos esta barra, botón derecho, propiedades, nos vamos a parámetros y le decimos que el valor en el gráfico de 30 minutos para nuestro volumen de referencia es 1735. Y si os fijáis, aquí tenemos el volumen de referencia. Todo lo que esté por encima de esta zona nos indica giro. Este volumen lo que hemos calculado es la media para los últimos 3 días en la sesión operativa europea y en la sesión operativa americana. Vamos a copiar otra línea y vamos a poner el 50%. Tenemos que es 876. Aquí lo tenemos. Así es como tenemos que representar el volumen en el gráfico de 30 minutos. Vamos a ponerlo para que solo se vea en el gráfico de 30, puesto que si lo dejamos en el gráfico de 5 minutos, al cambiar, si os fijáis, el volumen de referencia en el gráfico de 30 no lo podemos ver, solo podemos ver la mitad. ¿Por qué es esto? Por lo que hemos explicado anteriormente, porque el gráfico de 30 minutos es el sumatorio de 6 velas del de 5, por tanto la media va a ser siempre superior. Tenemos que calcular dos medias diferentes, una para el gráfico de 5 y otra para el gráfico de 30 minutos. Si os fijáis, aquí sí nos aparece. Por tanto, propiedades, visualización, solo en el de 30, aceptar y realizamos la misma operación con el 50%. Ahora, si nos vamos al gráfico de 5 minutos, no tenemos ningún volumen y vamos a representarlo de igual forma para el de 5 minutos. Hemos dicho que el volumen de referencia para el gráfico de 5 minutos es de 289. Lo tenemos por aquí. Y el 50% del volumen lo tenemos en 144. ¿Vale? Lo tenemos por aquí. Esto es un indicador muy práctico a la hora de ver el volumen de negociación. También lo podemos realizar de forma manual y veremos que nos saldrá el volumen en torno a esta zona. Este volumen de referencia, como su nombre indica, es una referencia. No es el volumen exacto al que el precio gira o al que el precio continúa. Lo tenemos que tomar como referencia para verlo mejor. Vamos a ver qué significa cada parte de estos dos volúmenes para poder identificarlo. Si nos fijamos bien, tenemos 3 zonas que hemos comentado. Le hemos puesto 3 colores, color rojo, verde y azul. La primera zona, esta zona va desde el volumen de referencia hacia arriba. Y esta zona nos indica de que existe un volumen elevado y que la probabilidad de que se produzca un giro es bastante elevada. En el punto número 2, la zona va desde el volumen de referencia hacia el 50% del volumen de referencia. Es una zona donde existe volumen, pero es un volumen más bajo, que nos indica que existe una probabilidad alta de que se produzca una continuación del precio en la misma dirección que traía. Y por último, la tercera zona, tenemos aquí, nos indica que va desde la zona del 50% del volumen de referencia hasta 0.
En esta zona se encuentra el volumen que no nos aporta ninguna información para poder operar en los mercados. Si el volumen se encuentra en esta zona, existe una elevada probabilidad de que continúe con la tendencia, pero de una forma muy ralentizada. Vamos a ver la diferencia entre el volumen del gráfico de análisis y en el gráfico de disparo, que es lo que hemos comentado anteriormente en nuestro broker. Y nos fijamos cómo se aprecia en el indicador de volumen TBS, el volumen es diferente en el gráfico de 30 minutos y en el gráfico de 5 minutos. Es por lo que hemos comentado anteriormente, que el gráfico de 30 es el sumatorio de 6 velas del de 5. Por tanto, si os fijáis en este número de aquí, el mayor volumen que se ha registrado en el gráfico de 30 tiene un valor de 1733. Es este volumen de aquí. Por tanto, se coge como el volumen más alto y de ahí hacia abajo. Sin embargo, en el gráfico de 5 minutos, el volumen mayor que se ha registrado es de 383. Si os fijáis, es menos del 50% en el de 30. Tenemos que calcular el volumen en el gráfico de 30 y en el gráfico de 5. Una vez que hemos visto el volumen, ya tenemos dos partes esenciales del sistema operativo TBS. 1. El Market Profile y 2. El volumen. Vamos a ver en el siguiente tema la última parte fundamental para el sistema TBS, que es la volatilidad. Espero que os haya sido de ayuda este vídeo y nos vemos en el siguiente.